En la siguiente ponencia, titulada Análisis de deficiencias en las estrategias de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del UNACAR 2018, trabajaron los profesores Sergio Jiménez Izquierdo, Mario Saucedo Fernández y José Guadalupe Jiménez García. Como introducción, podemos mencionar que las matemáticas es una de las áreas del conocimiento que más se le dificulta a los estudiantes, pero el encontrar cuáles son las causas principales de que los estudiantes no puedan resolver adecuadamente problemas matemáticos no es tarea fácil. Orrantia menciona que un pequeño porcentaje del fracaso de los alumnos se debe por una parte a la poca distinción entre la aritmética informal y formal, ya que existe una desconexión en el mundo educativo entre estos dos tipos de conocimiento. Al igual, algunas dificultades tienen que ver con los procesos más básicos de la aritmética. Se enseña matemáticas en la escuela. Es con el objetivo de que los estudiantes desarrollen las competencias en la resolución de problemas numéricos, ya que es de gran utilidad en la vida diaria, de acuerdo a Conde y Conde. Pero, como menciona Blanco, los informes de PISA del 2003, 2006, 2009 y 2012 muestran los pocos resultados que tienen los estudiantes en la parte matemática, principalmente en la resolución de problemas. Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen presentan también deficiencias al momento de resolver problemas. Son pocos los que muestran dominio de esta competencia al realizar el examen de admisión Exani 2, y de los que toman la materia de razonamiento lógico, la mayoría comete equivocaciones en problemas que tienen que ver con números. El conocer las diferentes estrategias que utilizan los estudiantes al resolver problemas matemáticos y las diferentes deficiencias que presentan en sus procedimientos dará la pauta para que docentes desarrollen nuevas estrategias, como menciona Abrate, Ochula y Vargas. La identificación y análisis de los diferentes errores en la educación matemática permite cambiar el conocimiento viejo por uno nuevo. Y Ramón menciona que las causas de las deficiencias de los estudiantes en las clases de matemáticas es multifactorial y es necesario estudiarlas y proponer soluciones que ayuden a elevar los niveles de incompetencia matemática. En el marco teórico mencionamos sobre la definición de problema matemático, la cual puede resultar variada para muchas personas. Y es que hay que distinguir perfectamente cuándo se trata de uno y cuándo de un ejercicio. Este último es simplemente hacer algo como 2 más 3, mientras que un problema matemático conlleva algo más complejo. De acuerdo a Conde y Conde, define un problema como una situación nueva para quien la resuelve. En el mismo trabajo cita 3 autores mencionando definiciones similares. Polia: tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata. Krulik y Rudnit: un problema es una situación cuantitativa o de otra clase a la que se enfrenta un individuo o un grupo que requiere solución y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma. Whitey: resolver un problema es lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer. Cofre y Tapia describen 5 categorías en la forma de presentar un problema matemático. El primero es problemas de reconocimiento. Segundo, problemas de algoritmos. El tercero, problemas de aplicación. Cuarto, problemas abiertos de investigación. Y por último, situaciones problemáticas. Este último son los más utilizados en los nuevos modelos por competencias. Dentro de las recomendaciones que se le hacen a los alumnos a la hora de resolver problemas, Mansur describe 3 puntos principales. Primero, planteamiento y análisis cualitativo, en donde el alumno hace un análisis del enunciado
Realiza representaciones esquemáticas si es necesario e identifica la información proporcionada y la que se solicita. Como segundo, análisis matemático. Analiza todos los valores proporcionados, que considera todas las operaciones necesarias por realizar. Y por último, interpretación del problema. Se verifica la congruencia de la solución con el problema. La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo descriptivo, donde se analizaron las diferentes dificultades que presentan los estudiantes a la hora de resolver problemas matemáticos, antes y después de llevar la secuencia de números reales en contexto del curso de razonamiento lógico. Inicialmente se aplicó el instrumento de 10 problemas a 220 estudiantes y al final se aplicó el instrumento a 156 del semestre febrero-junio 2018. Se utilizaron dos versiones, un instrumento con reactivos en donde se presentó únicamente los datos necesarios para contestar cada problema, y una segunda versión donde se agregaron datos innecesarios. Como ejemplo tenemos la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos ver las dos versiones del instrumento. La versión corta, donde tenemos únicamente datos numéricos, y por otro lado datos de redacción. La versión larga, donde hay datos numéricos innecesarios, y la versión larga, donde hay datos de redacción innecesarios. En la versión corta con datos numéricos podemos ver el ejemplo de un alumno compró $1 en 16 pesos y después lo vende en 17 pesos. Al siguiente día lo vuelve a comprar en 18 pesos y lo vendió finalmente por 19. La pregunta es, ¿cuánto beneficio sacó el alumno? En otras palabras, ¿cuál fue su ganancia? Cuando se planteó la versión larga, el problema decía, ¿cuánto beneficio? Un día María compró $1 en 16 pesos y luego lo vendió en 17 pesos. Al día siguiente lo volvió a comprar en 18 pesos y lo vendió finalmente por 19 pesos. Si el dólar está actualmente en 20 pesos, ¿cuánto beneficio sacó María? En otras palabras, ¿cuál fue su ganancia o pérdida? Como podemos ver, este segundo ejemplo tiene un dato de 20 pesos, el cual no es necesario para contestar la pregunta realizada. En los datos de redacción, un problema es el siguiente. Se compró un par de aretes en 250 pesos. Después de un tiempo se requiere vender y ganar 40% más de lo que costó. ¿Cuál es el precio en que se tiene que vender? Esta es la versión corta. En la versión larga le agregamos, Marta compró un par de aretes de plata en 250 pesos en el mercado. Después de un tiempo los quiere vender y ganar 40% más de lo que le costó. ¿Cuál es el precio en el que tiene que vender los aretes, Marta? Como podemos ver, hay un poco más de redacción, pero los datos para solucionar la pregunta o contestarla siguen siendo los mismos, los 250 pesos y el 40%. Al analizar los resultados encontramos lo siguiente. En la primera aplicación, en las dos versiones, podemos ver que en la versión corta, los alumnos tuvieron un promedio de acierto de 2.9 de 10. En la versión larga, se tuvo un promedio de 2.3 aciertos de 10. Como podemos ver, se aprecia una diferencia, la cual, analizándola estadísticamente, resulta que sí hay diferencia significativa entre los resultados con la versión corta del instrumento y la versión larga del instrumento. Después de abordar la secuencia 2, números reales en contexto, al aplicar el instrumento con los mismos problemas, los resultados fueron los siguientes. En ambos, tanto en la versión corta como larga, el promedio de aciertos fue de 4.5 aciertos de 10. Como podemos apreciar, no existe diferencia significativa entre la versión corta y la versión larga. Lo que sí podemos observar es que hubo un incremento
en los dos grupos. Tanto en la versión corta como larga se incrementaron, pasando de 2.7 en promedio a 4.5. Se analizó el número de procedimientos realizados tanto en la primera y segunda aplicación. Antes del tratamiento, en la aplicación 1, se tuvo alumnos que no realizaron ni un solo procedimiento para tratar de contestar los reactivos, un 14% de ellos. También un 37% de ellos realizaron muy poco, el 40% algunos. Tan solo el 9% realizó la mayoría de procedimientos para intentar resolver los problemas. Estos datos cambiaron en la aplicación 2. Tenemos que ningún alumno dejó de tratar de resolver los problemas o realizar procedimientos. 14% de ellos solo realizaron muy pocos procedimientos. La mitad de los alumnos, el 47% aproximadamente, realizaron algunos procedimientos y 39% de ellos realizó la mayoría de procedimientos en los 10 reactivos. Adicional a los 10 problemas, se preguntó el número de pasos a seguir al momento de resolver un problema matemático. En la primera aplicación, antes de llevar la unidad de números reales en contexto, más de la mitad de los alumnos, el 69% de ellos, no conocían ningún paso o solamente un paso. 30% de ellos mencionaron correctamente 2 o 3 pasos para resolver un problema y tan solo un 1% mencionó 4 o más pasos. Después del tratamiento, estos datos cambiaron. 35% de ellos siguió mencionando ningún paso o uno. El 48% de ellos mencionaron 2 o 3 pasos correctamente para resolver un problema matemático. Y el 17% de ellos ya mencionaron correctamente 4 o más pasos. Cabe mencionar que dentro de la unidad de números reales en contexto se practican la resolución de problemas y se mencionan al menos 5 pasos para resolver problemas matemáticos, como es comprender el problema, identificar los datos, buscar las fórmulas adecuadas, aplicar las fórmulas, contestar la problemática y por último, comprobar de acuerdo a los datos obtenidos la congruencia con las preguntas realizadas. Otro punto importante a destacar es que en la aplicación 1, los alumnos que tuvieron menos promedio de aciertos son los que no realizaron, los que mencionaron que no conocen ningún paso o uno. También dentro de las preguntas adicionales a los problemas, se preguntó a los estudiantes, ¿cuál crees que sean las razones por las cuales no puedas contestar correctamente alguna de las problemáticas planteadas? Un 28% de ellos mencionó que no comprende adecuadamente el problema al momento de leerlos. También un 18% de ellos menciona que no practicamos la resolución de problemas constantemente. 13% de ellos menciona que le falta análisis del problema. 10% menciona que no logran concentrarse cuando resuelven ese tipo de problemas. 9% de ellos menciona que le falta interés por aprender matemáticas. 9% no sé cómo resolverlo. 7% mencionan que las razones es que se le hace complicado resolver ese tipo de problemas. Tan solo un 4% mencionó que les hace falta una calculadora. Tan solo un 1% mencionan no sé realizar las operaciones o son muchos datos en el problema. Otra de las preguntas realizadas en el primer cuestionario fue:
¿Qué consideras aprender en el curso de razonamiento lógico? 34% de los alumnos mencionaron que aprenderán a razonar los problemas. 29% que utilizarán diferentes estrategias. 13% aprenderán a analizar los problemas. 11% aprenderán a pensar los problemas. 9% de ellos a comprender el problema. 3% a incrementar su inteligencia y 1% aprenderá a tomar decisiones. En el segundo cuestionario aplicado a los estudiantes, una de las preguntas realizadas fue: ¿qué te proporcionó el curso de razonamiento lógico? Los alumnos contestaron. 30% de ellos menciona que el curso le proporcionó herramientas de solución de problemas. 23% de ellos recordó muchas cosas olvidadas en los cursos de secundaria o preparatoria. 21% de ellos mencionaron que el curso hizo que analizaran mejor los problemas. 16% de ellos menciona que el curso le enseñó cosas interesantes. Y 10% de ellos mencionan que el curso le ayudó a facilitar la resolución de problemas. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, se dice que con lo observado en esta investigación, se pudo constatar que al inicio de la carrera en las diferentes licenciaturas, los estudiantes no cuentan con los conocimientos básicos para resolver problemas matemáticos, ni conocen los pasos para resolver una problemática en particular que involucre números. En promedio resolvieron 2.7 problemas de cada 10. Dentro de las razones más frecuentes se encuentran que los alumnos no comprenden el problema a la hora de leerlos. Otro punto observado en el análisis de las deficiencias en la resolución de problemas es que los procedimientos para contestar en la primera aplicación del instrumento son algunos o muy pocos. Inclusive, un 14% de ellos no realizaron ningún procedimiento. Otra de las conclusiones encontradas es que se identificó una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos estudiantes que resolvieron un instrumento con los datos necesarios en la redacción del problema, con respecto a aquellos que realizaron una prueba con el mismo problema, únicamente con la diferencia que se le agregaban datos innecesarios o la redacción del problema era más larga. Después de abordar la secuencia de números reales en contexto, los resultados fueron más favorables. El promedio de aciertos pasó a ser de 4.5 en promedio. El 39% de ellos realizaron procedimientos para intentar resolver los problemas. Además, que en la segunda aplicación, ningún instrumento quedó sin intentar resolver alguno de los 10 reactivos. Por lo anterior, se recomienda que las diferentes universidades desarrollen un buen curso en los primeros semestres de cualquier licenciatura, donde se incluya la unidad de números reales y se repasen las estrategias de resolución de problemas básicos de matemáticas, competencia que a través de esta investigación se identificó bajo dominio al inicio de la secuencia del tema, y el cual mejoró después de las actividades realizadas durante la unidad. Actividades como, al inicio de la clase, poner un problema por resolver, foros en la plataforma Moodle sobre un problema en particular y las estrategias de resolución, repasar los pasos a seguir para resolver un problema, entre otras. Referencias utilizadas. Gracias por su atención.